Pensarse en una comunicación propia es como pensar en la educación propia, en esas dinámicas que ayudan a fortalecer el día a día, el paso a paso de cada ser en el territorio. Y hablar de la comunicación propia pues es hablar de los lenguajes, de las señas, de los sentidos y todo ese aspecto que se comunica es en la naturaleza. Antiguamente pues nuestros ancestros, pues una de las estrategias fundamentales que utilizaban para poder afrontar y hacerle resistencia a la colonización o a los invasores que hasta el momento mantenemos como pueblos indígenas, pues es las lenguas originarias. La comunicación desde la parte cultural, desde lo espiritual, pero también desde la parte de la identidad. Y otro ya muy en un segundo plano viene el tema de lo técnico, ya las herramientas apropiadas que nos han permitido ir dando a entender quiénes somos nosotros. Todos y todas somos comunicadores y comunicadoras por esencia, de manera natural, desde las diferentes formas, ¿no? Nosotros hablamos de la comunicación espiritual, que la mayoría de seres indígenas o originarios la vivenciamos, la practicamos. La comunicación familiar a partir de las prácticas, de los saberes que nos transmiten nuestros abuelos, nuestras abuelas, de la comunicación comunitaria, donde hay elementos muy visibles, como las mingas, las asambleas, los espacios comunitarios donde nos encontramos, donde conversamos, donde planteamos alternativas ante las problemáticas. Y ya también hablamos de la comunicación tecnológica o el uso de las herramientas tecnológicas. Todos esos componentes hacen parte de la comunicación propia o de la comunicación indígena. Entonces se empieza a pensar, ¿por qué no una comunicación de acuerdo a nuestros intereses, una comunicación que se haga en nuestro propio idioma, en nuestro propio sentir, pensar de acuerdo a nuestra ley de origen, al derecho propio, y no solamente pensando en las herramientas de la comunicación, sino en esas otras cosas que no vemos, que las personas no ven, es ir más allá, es ir más allá de los 5 sentidos como nos enseñaron. A través de las diferentes luchas, lo que se ha tenido en las vías de hecho, pues para poder lograr nuestros objetivos, se pensó en ese espacio, la comunicación, una comunicación diferencial, una comunicación que es hecha por indígenas, para indígenas y al servicio de la misma comunidad. Todo esto ha sido una lucha para obtener derechos y garantías, por así decirlo. Creo que para los años 99 al 2000, pues en el marco de la lucha reivindicativa, pues se dan unos procesos, digamos, por así decirlo, de poder tener medios apropiados. Fortalecer las redes de procesos de comunicación y medios que ya hay fuera de la cancha. Entonces, para llegar a esa cancha... Una enseñanza desde el medio de comunicación, podemos decirlo, está basado, por ejemplo, en el arte de la música. La música para el pueblo coconuco ya estaba acabada, ya no existía, las guitarritas ya se habían ido para la hoguera. Pero con la existencia, la llegada del medio de comunicación, como fue la emisora, se comenzó a promover nuevamente el arte de la música y
Y hoy, digamos que se ha retomado eso, se tiene bastante música, bastantes artistas, compositores. Política pública de comunicación surge desde el Cauca y es una necesidad que en el momento tenían las emisoras, pero la política aborda otros temas como es el audiovisual, la radio, las páginas web y otros elementos de la comunicación. Ha sido importante la política pública porque en Colombia nunca ha habido una política pública para comunicación y yo creo que esa política permitió darnos a conocer que existíamos desde lo indígena la comunicación y que existía una comunicación que se hacía no con los grandes profesionales sino con gente que se dedicaba a aprender el manejo de las herramientas y a hacer comunicación como tal. Y también cuando hablamos de medios apropiados, pues la Minga del Arte Indígena nos permite, también cuando hacemos los eventos de la Minga del Arte Indígena, pues tenemos que grabar, ¿no? Tenemos que sacar documentales, tenemos que sacar programas de radio, tenemos que sacar fotos, tenemos que sacar revistas, podemos hacer muchas cosas y por supuesto visibilizar estos procesos a través de internet, por las plataformas virtuales que nosotros tenemos, o sea que ya con todo lo que nosotros tenemos en este momento, pues podemos visibilizar todo este proceso. Ahí están los medios apropiados y tenemos emisoras, contamos con centros de producción, contamos ya con aparatos tecnológicos, entonces tenemos que saberlos utilizar para poder visibilizar todo eso. Y en derechos y garantías, pues la Minga del Arte Indígena reivindica todo eso, porque cuando hablamos de derechos y garantías estamos hablando de la protección al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Si no somos nosotros y nosotras desde los territorios quienes contamos lo que realmente pasa en las comunidades, nadie más lo va a hacer. Y no contamos con las garantías ni jurídicas, ni económicas, ni políticas para hacer este trabajo. Sin embargo, pues le seguimos apostando a ejercer la comunicación. Ahora lo hablamos desde el derecho propio, es decir, que no nos regulen, que no nos legislen desde una ley que no nos representa, una ley que ve la comunicación como una mercancía, como un servicio, al cual tiene acceso quien pueda pagar. Nosotros vemos la comunicación como un derecho fundamental, incluso para preservar la vida de nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido, pues hemos venido también apostándole a legislar desde el derecho propio para ejercer la comunicación autónoma desde nuestros territorios.